Hola Bruno, estamos acá en Marrán con el Juanito. Una pregunta que siempre he querido hacerte es ¿cómo comenzó aparte de tu talento, tu técnica y tus capacidades innatas, el escoger el retrato como expresión? Gracias primeramente Mario por esta entrevista, gracias por esta oportunidad. Bueno, yo empecé a pintar casi caminando. A los 5 años empecé a dibujar y a los 6 ya tomaba el lápiz con mucha facilidad. Lo del retrato viene cuando yo tenía 13 años, cuando hice mi primer dibujo del natural, posó un muchacho de mi colegio. Y de ahí fui elaborando los retratos, copiando lo que había en los libros del colegio, que siempre uno copia, pues pinta, ¿no? En los cuadernos. Y aún conservo un par de esos cuadernos, me parece increíble, cuando estaba en tercero y media y creo que quinto y media, conservo eso. Y ya cuando ingreso a Bellas Artes, yo había decidido a los 13 años ser pintor y a los 17, camino a los 18, ingreso a Bellas Artes. Y ahí ya con otro material, el óleo, que yo no conocía hasta ese entonces, empiezo pues y carboncillo, empiezo a dibujar a mis amigos más cercanos, ¿no? Y luego por mi lectura, porque yo he sido lector desde niño, aunque no había biblioteca en mi casa, pero buscaba que leer y había libros que releí hasta 10 veces, ¿no? Y aún lo hago, ¿no? Entonces, pues empecé a mis lecturas le puse ya los retratos que a veces no encontraba de estos grandes escritores, ¿no? Y empecé a retratar a estos, no solamente del Perú, sino de América y luego del mundo. Comencé. Y bueno, acá tenemos un segundo libro en el que están incluidos muchos de esos retratos, ¿no? Bruno, el retrato, ¿por qué escogiste el retrato viniendo de unos paisajes increíbles, habiendo nacido en un territorio poblado de fantasía y de mar y de todo esto? ¿Cómo tú entras al retrato? En verdad yo soy un pintor que hago retrato, no me considero un retratista por naturaleza, ¿no? Aquel que solamente se dedica al retrato. Lo que pasa es que en estos últimos años me he abocado más al retrato porque tengo esa necesidad de pintar dentro de todos los elementos que hay en la naturaleza. Yo respeto mucho a los pintores paisajistas que son hermosos, los que hacen bodegones, los que hacen animales que pintan, pero a mí siempre me ha llamado la atención el ser humano. Yo he pintado de todo, ¿no? Pero el ser humano me llamó la atención siempre, tal vez por mi naturaleza de origen. Éramos 13 hermanos, viví en un barrio muy popular y mi padre era pescador artesanal, entonces todo eso parece que me llevó a hacer retratos, ¿no? ¿Tú qué pensabas cuando acompañabas a tu papá ahí en Chorrillos, en el bote, al trabajo, a la faena? ¿Qué estás ahí sintiendo? Yo pensaba ser primeramente cura y después abogado para defender a la gente humilde, y luego médico porque mi madre se enfermaba mucho y yo quería curarla y curarla a los demás. Y otra pasión que tenía de joven era que la pesca, ¿no? Mi padre era pescador artesanal y yo iba ahí, me encantaba la pesca, pero desgraciadamente y felizmente también a la vez no tenía cuerpo para la pesca, es decir, me mareaba muchísimo, por más que me decían toma el jugo del limón, de la naranja, no comas nada, ya te va a pasar, y nunca me pasó, hasta que un día vomité sangre y mi padre dijo, negro, hasta acá nomás, hasta acá llegaste. Y me dejó en tierra y él siguió en su faena.
Entonces, posteriormente ya yo me dediqué a la pintura, yo ya me dedicaba a la pintura, pero ya me afané más, me apasioné más a la pintura, pero me daba mi escapada con amigos del barrio a ir a velar, es decir, salir de noche hasta el amanecer, sin que mis padres sepan, porque si no se iban a molestar, ¿no? Es decir, siempre me apasionó el mar, por eso que aparte de los retratos, aparte de lo andino que yo pinto muchas cosas del mar, ¿no? Pescadores, sobre todo artesanales, embarcaciones, chalanas, en fin, todo lo que tiene que ver con el mar, ¿no? ¿Tú crees que piensas que el sentimiento de uno se traspasa, se trasluce en tu trazo, en tu manera de manejar el pincel? Hay un sentimiento del personaje que brota, hay una luz que manejas, hay una expresión que encuentras en tu mirada. ¿Cómo preparas, por ejemplo, personajes importantes que tienes ahí? Tienes hasta el Che pintado, tienes a Borges, tienes a grandes personajes peruanos, Vallejo. ¿Cómo tú te complementas con ellos? Bueno, muchos ya no están vivos, lo haces de memoria, claro. ¿Cómo lo haces? No. Indudablemente hay que tener un espíritu libre, un espíritu diáfano, transparente, para poder transmitir todo eso lo que tú estás diciendo, porque no es fácil. El retrato de por sí es difícil, es el tema más difícil dentro de la pintura, ¿no? Porque se puede pintar un árbol y un árbol es igual a otro, ¿no? Un amanecer igual a otro, una fruta igual a otra fruta, pero un ser humano no es igual a otro ser humano. Entonces hay cosas muy esenciales, no es solamente la parte física, sino la parte interior, el mundo interior, su característica, su personalidad, su pensamiento, sus sentimientos, son diferentes, así sean hermanos, son diferentes. Entonces captar eso, yo no sé cómo lo hago, pero yo pienso de que hay que tener un espíritu, como digo, completamente limpio, honesto, para poder transmitir con esa veracidad, ¿no? Lo que yo hago. Esa es una posición y una verdad humanista que tú tienes. Tu talento orientado bajo tu sensibilidad y tus capacidades para regalarnos ese espíritu de ese hombre que tú, o esa mujer que tú escogiste para pintar, y sobre todo el trazo y el manejo del óleo. Ese es un impresionismo moderno, digamos, ¿no? Sí, casualmente de ¿Cómo eso, se llamaría eso? Casualmente de eso quería yo tratar. Yo he sido bien académico, es decir, estudié con pasión la academia desde muy niño, sin saber qué era la academia, ni quiénes eran los pintores que yo copiaba, porque copié mucho en mi infancia, en mi adolescencia, y sin saber yo había trabajado con los grandes maestros, había estudiado con los grandes maestros, en forma autodidacta, por supuesto, ¿no? Leonardo, Rafael, Miguel Ángel, Rembrandt, Velázquez, el Greco. ¿Qué encontraste en ellos? Lo que ellos me enseñaron, en forma, por supuesto, silente, me enseñaron el manejo de las cosas, la penetración de los personajes, me enseñaron anatomía, me enseñaron la luz, la sombra, me enseñaron todo ese contraste que hay, y sobre todo me enseñaron a amar el arte verdadero. Entonces, pero yo no sabía quiénes eran ellos, porque yo tenía 10, 12, 15 años, no sabía, yo no había ingresado a Bellas Artes. Entonces, pero yo aprendí de ellos, y tal es así que yo tengo muestra de lo poco que han quedado, porque muchos se lo llevaron los amigos, de estas pinturas que yo copiaba sin saber quiénes eran, ¿no? Después ya supe quién era Rembrandt, Rubens, quién era Velázquez, ¿no? Por supuesto. Entonces yo tuve el gran reto de romper lo que llamamos la academia, ¿no? Rubens decía en su época, Dios no libre la academia. Y el poeta Darío, nicaragüense, decía, de la academia líbranos, Señor, porque la academia es un estatus, si bien es cierto, importante, pero eso no es todo. La academia nos enseña, como decir, el abecedario, las palabras, no los verbos, pero la vida, el sentimiento, eso no nos enseña la academia, y eso hay que aprenderlo en la vida misma. Entonces yo me atreví a abrir un camino, siempre seguí mi propia ruta sin copiar a nadie, sin imitar a nadie, que es lo peor, ¿no? Entonces lo que hice fue estudiar a los grandes maestros
y dejé mi espíritu libre que él caminara y pues demoró 30 años en encontrarse, ¿no? Ahora, Porque, eso nos lleva a sangre y fuego. claro, ¿Por qué? porque, Cuéntanos. porque yo tuve que abrir ese camino que, como digo, 30 años nadie apostaba por lo que yo hacía, porque era una cosa nueva, distinto, diferente, atrevida y también muy explosiva por los trazos fuertes, por el color agresivo que uso, por la línea quebrada que nadie quería utilizar. Entonces yo me atreví a hacer eso, pero me costó bastante porque no es fácil romper con la academia. Yo sigo siendo un clásico tal vez moderno, porque mantengo en mi estructura de composición de mis retratos y de mi tema el clasicismo, o sea, una composición clásica que no puedo romper eso porque está inherente en mí. Pero tus rupturas también se ven, se sienten, se entienden, se comprenden en base al uso de la luz y el color. Sí, y las texturas. De hecho, son ¿no? parte, esos elementos me sirven para yo estructurar de una manera escultórica porque pinto como si fuera un escultor. Y pues eso me ha quedado, ¿no? Y eso es mi atrevimiento. Voy buscando eso de a poco, ir descubriendo cada personaje. Ahora, ¿por qué pinto estos personajes? Como digo, simplemente por cariño, por amor, ¿no? Ahora, hemos visto la primera edición, segunda, tercera edición de tu libro, que son más de 100 o 200 pinturas. Cuéntanos un poco cómo creaste, cómo conseguiste esa idea de editar tu trabajo. Bueno, fue también en forma ocasional. En realidad yo nunca he pretendido nada en la vida y aún así hay conocedores que dicen que he creado una escuela. Tampoco fue mi intención crear ni una escuela ni un movimiento. Pero te voy a interrumpir, pero cuando uno ve la pintura, por ejemplo, de Fanny, se ve. ¿Tú le enseñaste a ella? Algo, claro, no solamente a ella, a muchos pintores y hay una controversia, por ejemplo, algo que se ha dado. En los fines de los años 70 y los años 80, los jóvenes pintores imitaban un poco a Humareda, incluso sus alumnos. Hoy día, esos alumnos, y no es ni una, como decir, difamación. Hoy día esos alumnos de Humareda están siguiendo la ruta que yo he abierto. Ya se apartaron un poco del estilo de Humareda, ahora están siguiendo el estilo de Portugués. Como digo, y no solamente acá en Lima, en gran parte del Perú hay jóvenes que están siguiendo esa ruta y ojalá cada quien va a abrir su propio camino, no como lo está abriendo Fanny, como lo está abriendo otros pintores. Entonces, lo que fue una casualidad, me invitaron a exponer en San Marcos y yo no llevé 20 ni 30 cuadros, llevé más de 100 cuadros para hacer una exposición así, para que se vea para los jóvenes pintores, porque a ellos es lo que yo me dedico gran parte de mi trabajo, a los jóvenes pintores que vean el verdadero potencial que tiene nuestro país, de creer en nuestras raíces, de creer en nuestra cultura. Entonces, a raíz de esa exposición en San Marcos, se vino la idea de reunir esos retratos y hacer un libro. Entonces me propuse como una meta reunir 150 retratos y pues plasmarlo en un libro, y de ahí nació el título. Junto con Fanny pusimos el título de Retratos de Viento y de Fuego. Y bueno, ya vino el segundo tomo, vino el tercer tomo, vino la pandemia. Y hoy día estoy prácticamente ya en la tercera etapa de terminar el cuarto tomo con 150 retratos en cada tomo. Es decir, estoy legando al país 600 retratos en varios estilos, en varias técnicas, de retratos del Perú, de intelectuales, artistas del Perú, pero también de América y también del mundo, ¿no? Tenemos el segundo tomo de Retratos de Viento y de Fuego, es el número 2, ¿no? También con 150 retratos completamente distintos al primer tomo y también al tercer tomo. Empezamos con Guamán Poma de Ayala, extraordinario, ¿no? También gráfico, ¿no? Hizo
pues una obra extraordinaria. Este retrato se perdió. Me lo pidieron prestado para exponerlo en Lima y yo tuve que retornarlo. Tomé un colectivo en Chorrillos, Lima Chorrillos, y lo puse en la parte de atrás. Era un station y me quedé dormido, y cuando escuché una voz que decía ya Chorrillos, Chorrillos, yo me bajé y me olvidé del cuadro. Cuando tomo una moto para ir a mi casa, en la moto me acuerdo del cuadro. Y ya sé, ¿quién lo tendrá? Y dicho sea de paso, es el primer retrato al óleo en pintura que existe, porque no existe una imagen de Guamán Poma de Ayala. He tenido que estudiar quién era, dónde nació, qué es lo que hizo, ¿no? Cuál fue su aporte a nuestra cultura y su personalidad también, para recrear una imagen que sea, ¿no?, con esa mirada de introspección, ¿no?, de Guamán Poma por lo que pasaba en nuestro país, ¿no? Él hizo una denuncia grande ante el rey por los atropellos que hacían los españoles en su época. Acá tenemos a dos grandes exponentes también, a Túpac Amaru, una visión mía de una composición Soto Insúe, que significa de abajo hacia arriba. Esa es mi perspectiva, ¿no?, de tomarlo a él como si estuviera en lo alto, ¿no? Y acá el doctor Hipólito Unanue, otro preclaro hombre de nuestra independencia del país. El joven poeta arequipeño Mariano Melgar también, que tomó las armas y que fue ejecutado por los españoles muy jovencito, ¿no? Gran poeta también. Nuestro tradicionalista Ricardo Palma, bueno, la educadora Fanny, nuestro personaje, ¿no?, el caballero de los mares, Miguel Grau, bajo mi visión. Muchos lo han retratado, pero esta es mi visión personal que tengo de él. El mar y este dorado que significa, pues, la gloria de Grau, ¿no? Los colores de por sí expresan algo, no dicen mucho. Acá tenemos a Cochachín, otro personaje también ocultado a veces por los gobiernos de turno. Es un representante de Ancash, se levantó también en armas por el pueblo. Esta es una visión mía también, no existe el rostro de él, y he tratado de que tenga un rostro Cochachín. Nuestro mártir también de la medicina, ¿no?, Carrión. Y así sucesivamente tenemos muchos personajes del Perú. Son educadores, intelectuales, artistas que han dado bastante aporte a nuestra cultura, ¿no? ¿Estás haciendo una exposición de todo este material, Bruno? Sí, se expuso, y por eso están en estos libros. Ya son, como digo, este es el segundo tomo. Algunos están vivos. Acá está la gran pintora Inés Velarde, y también la descubridora de Caral, ¿no?, Ruth Chade, gran arqueóloga, y que sigue descubriendo, sigue nuestra riqueza. Acá tenemos a Nelson, ¿no?, Manrique, y este fue un apunte. Sí, un apunte que él estuvo. Sí, él estuvo acompañando. Félix estuvo acompañando a, creo que si no me equivoco, a Marcela Pérez Silva, en la casa Museo Mariátegui, y él estuvo tocando. Entonces yo, de un costado, le hice este hermoso apunte que cuando él lo vio me dijo: Bruno, yo quiero tenerlo. Y bien, se lo obsequié. Y después, poco tiempo después, ya murió, ¿no? Pero le hice este apunte en directo, ¿no?, vivo en directo, ¿no? Él tocando ahí su extraordinaria guitarra. Acá tenemos a otro ejecutante, también gran amigo, ¿no? Boris Villegas, del charango y de la guitarra, y Ana María Moore, tremenda escritora, no reconocida todavía, no se le da su valor, ¿no? Ana María era esposa también del gran pintor Pancho Izquierdo. Y así tenemos a varios. Acá está Fanny Palacio Izquierdo, gran pintora. Y acá entramos ya entramos ya a los personajes del mundo, ¿no? Porque, como digo, he pintado también el personaje de América y del mundo. Por ejemplo, empezamos con Espartaco,
es mi visión personal de lo que sería Espartaco, ¿no? El gran luchador anticlavista, ¿no? Contra el Imperio Romano. Es una visión, tuve que leer el libro dedicado a él, y para conocer, aparte de ver las películas, todo eso, para crear una imagen de lo que sería Espartaco, ¿no? De su origen, sobre todo. Bueno, acá tenemos a Miguel Ángel y a un Cristo, desde mi visión, hacia el gran Cervantes, y esta es una cacica, ¿no? Urquía, de Venezuela, una gran también anti-española, ¿no? Defensora de su... Acá tenemos a Allan Poe, extraordinario escritor y gran poeta. Increíblemente lo encuentran muerto, tirado en la calle, a Allan Poe, ¿no? Entonces acá tenemos, entre otros, a Bernard Shaw, el gran dramaturgo inglés, y Abraham Lincoln, ¿no? Un extraordinario presidente anticlavista también, que con mucho cariño lo pinté, y otro más, entre otros más, del Perú y del mundo. Y yo fui académico de muy joven, y luego fui abriendo mi estilo hacia un impresionismo, y luego devine lo que hoy sería pues tal vez un neoexpresionismo, ¿no? Una cosa nueva, distinta, que una trocha dentro de la plástica peruana, y esperamos que eso algún día dé resultados, ¿no? Tu búsqueda es un camino que tú estás hacia el infinito, digamos. ¿En qué estás ahorita en ese nivel? ¿A qué has llegado? ¿Qué quieres mostrarnos más de tu talento? Bueno, estoy en una etapa tal vez la más importante de mi vida. Estoy en una etapa muy madura. He expresado con pocas líneas, sintetizado con pocas líneas, con pocas pinceladas, lo que antes hubiera querido hacerlo, pero tal vez no encontraba la forma, ¿no? En cambio ahora creo que estoy en plena madurez, y no sé, cuando uno abre una trocha no sabe a dónde llegar, qué es lo que vas a encontrar en el camino, pero lo que sí estoy seguro de que voy a seguir avanzando. Ese es mi reto. Tienes Mario, tienes Claudia. Yo tengo un pensamiento que siempre lo he manifestado, ¿no? En pintura, si no hay atrevimiento, no hay arte, ¿no? Y eso es lo más importante, tratar de hacer arte. Y hay que abrir ese camino. Siempre me acompaña esta anécdota, que para mí es una de las más hermosas que se ha dado en la plástica peruana, no solamente en Perú, sino fuera. Es la que me conlleva con el maestro Teodoro Núñez Ureta, este gran pintor muralista peruano. Él va a Chorrillos, y en el año 1960 a una guardería, lo que hoy sería un guaguaguasi, donde había niños hijos de pescadores generalmente, donde se dejaban a los niños para que los cuiden, ¿no? Y los padres nos iban en la noche y los recogían a los niños. Entonces él va invitado por la directora, que era una sueca, no recuerdo el nombre, y ella le dice: Toto, tú que te encanta dibujar niños, ¿por qué no vienes? Y acá hay muchos niños. Efectivamente él llega y ve a uno sentadito y lo dibuja. 26 años después, ese niño increíblemente se había convertido en un pintor y se encuentra con el maestro. Entonces el maestro le pregunta: ¿y cómo sé que usted es el niño de ese entonces? El joven, ya pintor, saca una foto y se le entrega al maestro, donde él está a esa edad de los 4 años, con unas niñas del mismo guaguaguasi. Y el maestro ve la foto y se emociona y grita, llama a su mujer, a su esposa: María, María, si es Bruno, si es Bruno. Él reconoce que ese niño era yo a los 4 años. Es decir, tengo la gran satisfacción y la alegría y el orgullo de que un maestro me dibuje de cuerpo completo a los 4 años. Me dijo una frase importante. En agradecimiento yo le pedí un favor, y él como que lo tomó de sorpresa porque no sabía qué favor le iba a pedir, y me dice: sí, ¿qué desea usted? Y yo le digo: quiero que usted ahora me devuelva los 30 o 40 minutos que yo posé hace 26 años, quiero que usted pose para mí. Él sonrió y me dijo: encantado.
Y yo le hice, sin saber, el último retrato que se le hace a Núñez Ureta, lo hago yo, y él lo logra ver, ¿no? Él posa para mí. Cuando descubrimos que era yo, él me hace una línea dentro del dibujo que me obsequió, donde estaba yo a los 4 años. Dice: Bruno, este es un reencuentro emocionante. Este niño es ahora un pintor de verdad y estoy seguro de su camino y su triunfo ascendente. Pero hay que mantener en el alma el niño que fuiste. Lo único que hago es seguir ese consejo del gran maestro Teodoro Núñez Ureta. Yeah.